una charla que nos va a instruir muchísimo esta noche y poder aprender y compartir conocimiento a toda Latinoamérica de ser posible. Para hablarles un poco de la doctora, es cirujano pediatra formada en Chile, cirujana de trasplante de órgano sólido, cirujana oncológica formada en el Hospital de San Jude. Actualmente es jefa de cirugía del Hospital Luis Calvo Maquena y cirujano pediátrica de Clínica en Santiago de Chile. Le damos la bienvenida, doctora. Vamos a hablar entonces hoy sobre hepatectomías y tiene usted el tiempo para que podamos compartir. Doctora, tiene apagado su micrófono. Muchas gracias, gracias a todos, gracias por la invitación y bueno, voy a tratar de darles un poquito algunos conceptos, por supuesto no hablar de la técnica quirúrgica específicamente, sino más bien dar una visión general de cuándo tomar decisiones, también cuando estamos hablando de hepatectomía. Así que bueno, empiezo a presentar. Entonces los tópicos que quiero discutir con ustedes y quiero comentar con ustedes un poquito algo de la anatomía normal del hígado. En esto no me voy a detener mucho, sé que todos son cirujanos o la mayoría de ustedes. Las indicaciones versus las imágenes y hablar de la cirugía en los tumores malignos y en los protocolos actuales, a ver qué estamos haciendo con las hepatectomías. Primero, la anatomía normal, entender que hay una segmentación hepática funcional, ¿no es cierto?, que depende de la vasculatura. No se puede hablar de cirugía hepática actualmente sin hablar de la anatomía quirúrgica hepática, porque todo lo que nosotros hacemos desde el punto de vista quirúrgico hoy en día depende de esta segmentación. Y entonces hay una segmentación funcional que va muy acompañada de lo que hacemos quirúrgicamente, de esta segmentación quirúrgica al final de cuentas. Y entonces tenemos todos los aportes venosos y arteriales vienen por la vena porta y arteria hepática, y la bifurcación de la porta divide el hígado en derecho e izquierdo. Entonces ahí es cuando nosotros decidimos hacer una lobectomía izquierda, cuando vamos a sacar todo lo que aporta en la vena porta izquierda, y derecho cuando sacamos todo lo que le aporta la porta derecha al hígado. Y además el hígado se divide en otros sectores, que es lo que llamamos quirúrgicamente, que son el sector derecho posterior, el derecho anterior, el izquierdo medial y el izquierdo lateral, que está dado por la división de las venas suprahepáticas. Entonces la vena suprahepática izquierda va a dividir el hígado izquierdo en lateral y medial. La media va simplemente a drenar el hígado izquierdo medial, que son los segmentos 4, y la la suprahepática derecha lo que está haciendo es dividir el hígado derecho en anterior y en posterior. Y así como quirúrgicamente nosotros hablamos de sectores, ¿no es cierto? Y vamos a hablar del sector lateral izquierdo, medial izquierdo, derecho anterior y derecho posterior. ¿Por qué les hablo de esto? Porque todas las divisiones de hoy en día y las decisiones quirúrgicas se toman pensando en esto. Y entonces habitualmente lo que hacemos es usar la clasificación de Brisbane para poder decir qué es lo que estamos haciendo desde el punto de vista quirúrgico. La vascularización hepática, ya les conté, ¿no es cierto?, viene principalmente dada por la vena porta, la arteria hepática, que puede tener diferentes variaciones. Las más frecuentes son la hepática izquierda, que viene de la gástrica izquierda, y la hepática derecha, que viene directamente de la mesentérica superior. Pero lo habitual, ¿no es cierto?, es que vamos a tener saliendo desde la aorta el tronco celíaco, y desde la arteria hepática común, luego la propia, cuando sale la gastrodenal, y esta se divide en derecha e izquierda. Y la vía biliar extrahepática, como la conocemos habitualmente, colédoco después de la llegada del cístico, hepático común, hepáticos derecho e izquierdo, que siguen las mismas divisiones arteriales. Y el pedículo hepático transcurre por el ligamento gastroduodenal, hepatoduodenal, perdona, y está
completamente cubierto por la cápsula de Gleason. Y esta cápsula de Gleason junta toda la triada de la puerta de la arteria y de la vía biliar hasta adentro en el hígado. Y entonces hay diferentes formas de acceder a esta triada, y habitualmente hoy en día cuando queremos hacer, por ejemplo, una hepatectomía izquierda, lo que vamos a hacer es acceder a la triada completa de la vía biliar, arteria hepática y vena porta en su conjunto, siguiendo esta cápsula de Gleason hasta adentro. La distribución portal adentro del hígado, la porta izquierda, si no recuerdan, tiene una parte que es transversa, que es la del segmento medial izquierdo. A esta región transversa llega la vena umbilical, ¿no es cierto? O donde está el Champ de Rex, ahí es donde nos ponemos en el Champ de Rex. La vena umbilical, que es el ligamento redondo cuando estamos hablando de anatomía del adulto o del niño. Si ustedes están perdidos con la porta, la forma de encontrarlo es seguir el ligamento redondo hasta la parte transversa de la vena porta izquierda, y lateral a la llegada del rexo del ligamento redondo están las dos ramas laterales izquierdas. Y la vena porta derecha se divide tempranamente en anterior y posterior, lo que da también los nombres que ya les contaba yo de la división. Entonces, nuevamente, lateral izquierdo, medial izquierdo, dados por la porta medial y lateral, y las ramas anteriores y posteriores que da en los segmentos anteriores y posteriores derechos. Ya les contaba antes qué es lo que drenan las venas suprahepáticas y qué es lo que nos permite su división. La vena suprahepática izquierda va a drenar los segmentos 2 y 3 hepáticos, la medial el segmento 4, y la derecha drena los 5, 6, 7 y 8, dividiendo el hígado en anterior y posterior. Un cuento específico es el caudado es el segmento, caudado segmento 1, así le llamamos, ¿no es cierto? El caudado tiene una irrigación bastante mixta, no tiene una vena porta específica, esta vienen habitualmente de la parte transversa de la porta, en la división de las portas. Desde ahí nacen muchos de los ramas hacia el segmento 4 y está drenado no por las suprahepáticas que ya les conté, sino que directamente hacia la cava por diferentes venas chiquititas, ¿no es cierto?, que van desde la cava al segmento 1, que son más o menos 8, 10 o 12, dependiendo del paciente, y que tenemos que liberar completamente cuando queremos resecar el segmento caudado. Los conductos biliares tienen la misma distribución de la arteria y en general también la misma de la vena, por lo tanto es bastante fácil aprendérselo, sigue en todo su trayecto la arteria, y nuevamente el hepático izquierdo tiene un segmento que es más bien transverso, y después se divide en las dos ramas de los segmentos 2 y 3, y la derecha va a dar al tiro una rama anterior, anteroinferior, anterosuperior, posterior-inferior, posterior-superior. Entonces, si nosotros seguimos la triada de la vasculatura con la vía biliar, vamos a poder hacer todas las resecciones quirúrgicas que queramos. Cuando indicamos la hepatectomía, ¿qué es lo que hacemos? ¿Cómo evaluamos a nuestros pacientes? Esto depende de la imagen, porque el paciente no llega con el rótulo, ¿no es cierto?, tengo un tumor maligno, sino que llega con alguna imagen que nos va a decir cuáles son las decisiones que tenemos que tomar. Y entonces tenemos que entender que los tumores hepáticos son súper poco frecuentes. Los tumores malignos hepáticos son uno de los tumores más infrecuentes y corresponden como a 1 a 3% de todos los tumores malignos en pediatría. Es muy poco. Por lo tanto, si nosotros vemos una lesión en el hígado, lo probable es que sea benigna, y dependiendo de donde uno viva, ¿no es cierto?, las lesiones parasitarias son mucho más importantes en algunos países que en otros. También están las infecciosas y por supuesto todas las lesiones benignas que pueden afectar al hígado. Y entonces la primera aproximación, por supuesto y siempre, es la edad de nuestro paciente. Si estamos en presencia de un recién nacido, no va a ser lo mismo que estemos en un paciente adolescente. En los pacientes adolescentes vamos a empezar a pensar en patología que se empieza a parecer a la de los adultos, pero en los niños vamos a tener las clásicas patologías que los afectan. Y si entonces tenemos un niño chico de 2 a 3 años, puede ser cualquier cosa, porque los tumores malignos en pediatría son más frecuentes a esa edad y todos ellos son frecuentes.
Por lo tanto, si tenemos lesiones multifocales en el hígado, estas pueden ser metástasis de neuroblastoma, metástasis de Wilms, linfoma, pero también puede ser un hemangioma múltiple infantil en un recién nacido, o un paciente que tiene daño hepático crónico y tenga nódulos de regeneración. Pero si este es solitario, el tumor maligno más frecuente en pediatría es el hepatoblastoma por lejos, y luego viene el hepatocarcinoma en pacientes que tengan daño hepático crónico, o hepatocarcinomas fibrolamelares cuando ya estamos hablando de niños de 6 o 7 años. Sarcoma embrionario es un tumor maligno que es único y que es bastante malo, pero es bastante diferente al hepatoblastoma en imágenes. Las hiperplasias nodulares focales y adenomas hepáticos son los tumores benignos más frecuentes. La hiperplasia nodular focal y el adenoma no son tan distinguibles en imágenes, y después está el resto de cosas, amartomas mesenquimáticos, rhabdomiosarcomas, tumor rhabdoide. ¿Qué es lo que vamos a hacer con un paciente que llega con imágenes de un tumor solitario, por ejemplo? Si el paciente no tiene una enfermedad hepática crónica, este paciente lo más probable es que tenga un hepatocarcinoma. Si no tiene enfermedad hepática crónica y tiene una alfa-fetoproteína elevada, la probabilidad de que sea un hepatoblastoma es súper alta, y ahí nos empezamos a guiar con los protocolos que yo les voy a contar más adelante. Pero por supuesto las imágenes, si tiene una imagen así, que es una lesión quística, claramente no vamos a pensar en un tumor, lo que vamos a pensar que este es un quiste parasitario. Nosotros le llamamos hidatídico, por equinococos, ¿no es cierto? No sé cuán frecuente es en Guatemala. Eh, Ustedes después me pueden contar, o por el chat me pueden contar mientras tanto, pero estos son pacientes que en general no hacemos resecciones hepáticas, sino más bien hacemos resecciones del quiste simplemente, y hoy en día te diría que la mayoría de los pacientes lo hacemos por vía laparoscópica. Y esta es otra imagen característica. Esta es una lesión central, ¿no es cierto?, que tiene esta cicatriz en el centro de la lesión. Si no la vieron, esa es la cicatriz central clásica de una hiperplasia nodular focal. Las hiperplasias nodulares focales, dependiendo de su tamaño, las vamos a operar. Si son hiperplasias nodulares focales pequeñas, no las operamos y simplemente las seguimos. Pero si tiene una lesión focal de 10 centímetros o más, o que va creciendo en el tiempo, lo que vamos a hacer es resecarla, e idealmente por vía laparoscópica y no con una cirugía abierta, tratando de hacer una cirugía resectiva, por supuesto, en forma adecuada, anatómica, pero ojalá por vía laparoscópica, ya que es una lesión benigna. Y entonces, ¿qué pasa cuando estamos presentes con un hepatoblastoma? Yo ya les había dicho, pacientes pacientes menores de 2 años o más o menos 2 años con alfa-fetoproteínas altas, con escáneres que muestran lesiones, una lesión focal grande, a pesar de que tenga multifocalidad, lo probable es que sea un hepatoblastoma. Pero si tenemos niños más grandes, vamos a tener que empezar a pensar en hepatocarcinoma, más aún si el paciente no tiene una enfermedad hepática crónica. Y entonces, ¿cómo afrontamos a estos pacientes desde el punto de vista de las imágenes? La mejor opción de imagen hoy en día es la resonancia. Si uno ve los libros, la resonancia con estos contrastes que son específicos para células hepáticas como el Primo-Vist, es la opción ideal de estudio de hoy en día de una masa hepática. En muchas partes no tenemos la opción de hacerlo. En Chile hay 1 o 2 lugares que lo hacen y es súper caro. Por lo tanto, aún la resonancia habitual es mucho mejor que la tomografía como concepto, pero una tomografía computarizada trifásica, donde tengamos las fases arteriales, portales y venosas, es una súper buena alternativa, y la mayoría de nuestros pacientes hoy en día aún tiene tomografías como opción. Y entonces, ¿qué hacemos con los tumores malignos? ¿Cómo afrontamos la hepatectomía para poder llegar a saber qué hacer? Depende. La planificación quirúrgica depende del paciente. Y entonces, lo que vamos a tratar de hablar hoy día específicamente es como los delineamientos de qué hacer con un paciente cuando tienen un tumor hepático, dependiendo de las condiciones generales. Y en este paciente que tiene un tumor hepático solamente del segmento lateral izquierdo, porque acá está el ligamento falciforme, ¿no es cierto? Y por lo tanto podemos tener la certeza que tiene solamente el segmento lateral izquierdo alterado, este paciente podría ir a una hepatectomía al tiro, aunque tenga una alfa-fetoproteína alta y estemos pensando en un hepatoblastoma, pero hay pacientes
muy poco frecuentes que tienen esta condición, y la mayoría de los pacientes, por supuesto, van a tener grandes tumores y van a necesitar tratamiento quimioterápico previo. ¿Por qué nos guiamos hoy en día? Después de varias vueltas y de de haber tenido en el mundo varios protocolos, clasificaciones y formas de poder llegar a manejar un tumor hepático, hoy en día estamos todos tratando de hacer este protocolo que es bastante nuevo, que es el FIT, que lo que tiene es tratar de dar guías quirúrgicas para poder operar a los pacientes, a quienes operar al principio, luego quienes necesitan quimioterapia y cuándo operarlos. ¿Y cómo guiamos nuestra cirugía? ¿Cómo hacemos la planificación? Esto es lo que estamos usando hoy en día, es la clasificación de pre-text, se llama Pre-Treatment Excision, y lo que nosotros hacemos es ver dónde está el tumor. Y si ustedes se fijan, acá el hígado está dividido en 4 sectores, y son los 4 sectores que yo ya les conté previamente. Entonces son 4 sectores que son el segmento lateral izquierdo, segmento medial izquierdo, derecho anterior y derecho posterior. Y si el tumor hepático se divide en 4 pretexts. Pretext 1, cuando hay 3 sectores del hígado adyacentes sin lesión. Pretext 2, cuando hay 2 sectores del hígado adyacentes sin tumor. Pretext 3, cuando tenemos solo un sector libre de tumor, que son todas estas diferentes alternativas. Y el 4, cuando no hay ningún sector libre. Y esto define qué es lo que vamos a hacer y la hepatectomía. Además, el pretext, por supuesto, no puede ser tan simple, porque un tumor puede afectar simplemente el segmento lateral derecho, pero ser tan grande que puede tener, por ejemplo, las 3 venas portas, las 3 venas suprahepáticas alteradas porque el tumor está específicamente central en esta zona. O puede estar justo en este lugar, en la bifurcación de las portas, y por lo tanto esos son pacientes que no pueden ser operados al tiro y después de quimioterapia también son un lío para operar. Y por supuesto también podemos tener un paciente que tiene un pretext 2 que es operable, pero tenga invasión extrahepática, que es la anotación E, o puede tener lesiones pulmonares. Todas estas anotaciones específicas que están aquí, que después les puse clasificadas en esta tabla específicamente, cambian el pronóstico y cambian cómo vamos a tratar cada uno de los pacientes. Y hoy en día entonces tenemos 4 grupos de tratamiento. Cuando el paciente es resecable al inicio, podemos resecarlo, y el paciente que tiene menos de 8 años con alfa-fetoproteína mayor a 100 y tenemos un margen negativo, puede ser que no vaya a quimioterapia, y todo el resto de los pacientes van a quimioterapia preoperatoria y después hacemos la resección. ¿Qué es lo que nos indica que un paciente puede ser operado al inicio teniendo un hepatoblastoma? Es que tenga solo un sector afectado por tumor o 2 sectores afectados por tumor, y sí o sí 2 sectores libres, o sea, un pretext 1 o 2. Pero además tiene que estar lejos de 1 centímetro al menos de la vena suprahepática, porque quiere decir que podemos tener un margen quirúrgico adecuado. O sea, si es un tumor hepático derecho, tiene que estar a 1 centímetro de la vena suprahepática, y si es un tumor izquierdo, que tiene que ser solo lateral izquierdo, debe estar nuevamente a 1 centímetro de la vena suprahepática, y además a 1 centímetro de la porta principal. Esos son los únicos pacientes que vamos a ofrecerles cirugía de entrada en un tumor maligno. Y entonces este paciente, por ejemplo, que es un tumor de los segmentos posteriores y anteriores, inferiores del hígado derecho, vamos a tener libre el segmento 4, el 2 y el 3. Y este paciente, si ustedes se fijan, a pesar de tener un tumor grande, se puede operar desde el inicio. Porque el tumor está ubicado solamente en los segmentos derechos y está lejos de la porta principal. Por lo tanto, nosotros podemos ofrecer, ahí está la vena suprahepática media, podemos ofrecer una cirugía resectiva primaria. A diferencia de este paciente, que es un tumor mucho más grande,
y les voy a mostrar dónde está la vena suprahepática en este paciente, y la suprahepática media es esa. A este paciente, por supuesto, no le vamos a ofrecer una cirugía primaria, sino que va a ser con quimioterapia. Y este paciente que estaba en la foto, que está lejos de la vena suprahepática media, vamos a hacer una resección primaria, y este tumor que se ve muy grande es solo el segmento lateral izquierdo, y por lo tanto sí podemos hacer la cirugía también. ¿Qué hacemos con todo el resto de los pacientes que no podemos operar inicialmente? Lo que vamos a hacer es hacer una biopsia. Todo paciente que necesite quimioterapia en tumores malignos necesita una biopsia. ¿Y cómo hacerla? Esta biopsia puede ser percutánea dependiendo de sus patólogos, o puede ser por vía laparoscópica, pero también podría ser por vía abierta. ¿Qué es lo que preferimos nosotros eventualmente? Es dependiendo del tamaño tumoral. Muchas veces nosotros lo hacemos con visión laparoscópica, sin embargo no hacemos una toma de la corteza del tumor, porque podría salir solamente la cápsula con fibrosis, sino que ponemos un trucut y vemos por laparoscopía dónde tomar la muestra, y después hacemos un control vascular para que no sangre. Entonces, nuevamente, esto es lo que habitualmente nosotros vamos a preferir en un tumor que no sea gigantesco, ¿no es cierto? Ver por vía laparoscópica, ponemos nuestro trucut, hacemos la biopsia del centro del tumor y podemos sacar 4 o 5 muestras de esta forma, y después coagulamos la zona donde pusimos el trucut y tenemos control vascular en forma adecuada. ¿Cuáles son los términos para hablar de hepatectomía? Primero existen las resecciones en cuña. Las resecciones en cuña es sacar cualquier lesión superficial como una V, ¿no es cierto?, en cualquier parte del hígado. Esas son las resecciones llamadas no anatómicas. Todo el resto de las hepatectomías son llamadas anatómicas y pueden ser diferentes dependiendo de lo que uno saque. Entonces tenemos la clásica. Hepatectomía derecha, si es que vamos a sacar el hígado derecho. Hepatectomía izquierda, si es que vamos a sacar los segmentos 2, 3, 4. Podemos tener una trisegmentectomía, que se le llama a los 3 sectores adyacentes, que es sacar el hígado izquierdo más el hígado derecho anterior, o una trisegmentectomía o triseccionectomía, que se le llama derecha, si es que sacamos el hígado derecho más el segmento 4. Y además podemos hacer una resección solamente lateral izquierda, cuando hacemos la resección izquierda, o anterior derecha, y si sacamos el medio del hígado, vamos a hacer lo que se llama una mesohepatectomía. Todas las otras resecciones se le llaman segmentarias o no anatómicas. ¿Y por qué les cuento esto? Porque las cirugías que están indicadas en tumores hepáticos son efectivamente las anatómicas, y las otras tienen mucho más riesgo. Entonces acá tenemos un clásico paciente de un hepatoblastoma que ha sido tratado con quimioterapia. A diferencia del tumor que les conté antes, este tumor es mucho más duro. Y en la superficie del hígado lo que estamos viendo entonces es el ligamento falciforme, el ligamento redondo, el segmento lateral izquierdo y el segmento 4. ¿Qué divide el hígado derecho del izquierdo? Ya les conté que era la porta, ¿no es cierto? Pero cuando nosotros hacemos y planificamos la resección quirúrgica, lo que vamos a ir a hacer primero es la ligadura, como yo les contaba, de los vasos que van hacia la zona que nosotros vamos a resecar. Cada vez que yo hago una resección hepática, voy a hacer un control vascular. Y lo que yo prefiero hacer es ligar, si es que voy a hacer una hepatectomía derecha, ligar la porta derecha, ligar la arteria hepática derecha, cortar el hepático izquierdo, y eso va a delimitar el hígado derecho en la superficie también. ¿Cómo sabemos por fuera dónde está el hígado derecho? Utilizando la línea de Cantley. La línea de Cantley es la línea que va desde el lecho vesicular hasta la salida hasta la llegada a la cava de la suprahepática media. Por lo tanto, si nosotros hacemos una línea imaginaria hasta esa zona y demarcamos nuestro hígado en ese lugar, que es la línea de Cantley,
va a ser exactamente lo mismo que después se ponga cianótico cuando seccionemos la porta derecha y la hepática derecha. Y siempre hago control vascular de la suprahepática que voy a sacar. Y entonces, esta es la hepatectomía final. Después le voy a mostrar cómo lo hacemos. Este paciente lo que tenía era un tumor lateral izquierdo. Si ustedes se fijan, la resección dejó la vesícula y todo el segmento 4, y esta es la zona simplemente del hígado lateral izquierdo. Por lo tanto, ahí es donde ustedes, ya les conté, ¿no es cierto?, el ligamento redondo está siguiendo hasta abajo hasta llegar hasta la vena porta izquierda. Y lo que vamos a cortar acá va a ser la vena porta lateral izquierda con la arteria hepática lateral y el conducto biliar lateral izquierdo, y vamos a hacer la hepatectomía lateral izquierda. ¿Qué pasa con los pacientes más complejos? Porque estas hepatectomías que yo les acabo de mostrar son fáciles de entender desde el punto de vista anatómico, ¿no es cierto? Accediendo a los vasos por debajo y accediendo a las suprahepáticas arriba, uno puede hacer la transección hepática en forma bastante fácil. Pero si tenemos un tumor central como este, ahí se pone más complejo. ¿Qué es lo que estamos utilizando hoy en día? Son la reconstrucción 3D de las imágenes que tenemos. Y esta es una reconstrucción 3D de un paciente que nosotros teníamos. Y si ustedes se fijan, era bastante difícil entender qué es lo que teníamos que sacar de este paciente, ¿no es cierto? E incluso entender si es que podíamos ofrecerle una resección real o teníamos que ofrecer un trasplante. Y entonces damos vuelta completamente al hígado para poder saber que esa vena suprahepática derecha estaba libre de tumor, y por lo tanto lo que hacemos es una simulación de la cirugía por vía 3D, y entonces me hago esta maqueta 3D que la tengo en pabellón y me voy guiando con esa maqueta para poder hacer la resección. Y si ustedes se fijan, este pedacito de hígado que acá le dejamos es bastante parecido al que habíamos planificado en la simulación que habíamos hecho previamente. Y esto además nos permite saber qué volumen de hígado le vamos a dejar al paciente, porque el paciente necesita al menos un 10% de su cuerpo. O sea, si el paciente pesa 3 kilos, necesita 300, perdona, si el paciente pesa 30 kilos, el paciente necesita 300 gramos de hígado que nosotros le dejemos para sobrevivir. Si pesa 20 kilos, vamos a dejar 200 gramos. Por lo tanto, necesitamos saber si efectivamente podemos hacer la cirugía dejando un volumen adecuado. Este es otro paciente, un paciente también con un tumor central. En este paciente esas eran las imágenes previas a la quimio. Estas son posteriores a la quimio y les voy a ir contando las cosas anatómicas. Las venas suprahepáticas se ven bien, pero la vena porta se va a empezar a dibujar acá, y si ustedes se fijan está totalmente rodeada por tumor. Y en este paciente, por ejemplo, no sabíamos si lo íbamos a poder resecar o no. Y nuevamente lo que hicimos fue una reconstrucción o una simulación de volumen 3D para poder saber si realmente íbamos a poder sacar esta lesión y cuánto nos iba a quedar de volumen, además si nosotros sacábamos todo el hígado derecho o todo el hígado izquierdo. Y después del estudio por volumetría y por como 3D, ya sabíamos que lo íbamos a poder resecar. Y este es el paciente, y lo que hicimos fue una mesohepatectomía, y acá está la vena porta. La misma imagen que les mostré en el escáner, acá está, y lo que pudimos hacer fue una resección completa del tumor, dejando toda la vasculatura, la vena porta principal, la vena porta derecha e izquierda, ahí está la arteria hepática, siguiendo absolutamente todo. Disecamos completamente toda la zona central del hígado para poder sacarlo y quedarnos con una buena volumetría y un buen volumen hepático para que el paciente siga adelante. ¿Qué pasa con estas cirugías? Mientras más compleja la cirugía y mientras más segmentos saquemos, las complicaciones van a ser mayores y además la mortalidad va a ser mayor. Entonces, mientras más segmentos hepáticos tengamos que sacar para poder resecar un tumor, mayores son las complicaciones. Si el paciente que les acabo de mostrar hizo, por ejemplo, una estenosis de la vía biliar
y que tuvo que ser dilatado por vía endoscópica a través de una ERCP. Pero eso obviamente es mucho mejor que plantear un trasplante. Este es otro paciente, es un paciente con un gran tumor derecho. Lo que hicimos fue darle quimioterapia, biopsia, quimioterapia, y acá está el paciente con su tumor bastante más pequeño, pero en este paciente tenemos un problema nuevo, no es la porta, sino que es la vena suprahepática. La vena suprahepática izquierda está súper cercana al tumor, y entonces empezamos a planificar nuestra cirugía para ver si éramos capaces de resecarlo. Y aquí están las imágenes y este va a ser el video que les voy a mostrar para decirles cómo nosotros hacemos las hepatectomías además. Liberamos completamente los segmentos, o sea, el ligamento coronario en esta zona, los ligamentos triangulares derecho e izquierdo los liberamos completamente y después vamos específicamente a la disección hepática. Hacemos una disección de la arteria hepática y de la vena porta. Ahí estamos disecando en el ilio. Esa es la vena porta principal, esa es la vena porta derecha y esa es la vena porta izquierda. Entonces disecamos completamente y con un clamp vascular lo que vamos a hacer es control vascular de la vena y vamos a seccionarla y suturarla. Y lo que estamos utilizando hoy en día para la transección hepática es el ligature. Este es un ligature que es un small jaw, que lo que va haciendo es ligar, coagular y seccionar los vasos al mismo tiempo. Obviamente ese vaso que es grande lo tenemos que disecar, sin embargo todos los otros vasos chiquititos los vamos transectando simplemente con el ligature. No siempre ocupamos ligature, a veces ocupamos simplemente cheliclasia, o sea, hacemos una, apretamos el hígado con una Kelly y después vamos ligando los vasitos pequeños. Pero hemos visto que con el ligature disminuimos los tiempos quirúrgicos y por lo tanto es lo que estamos utilizando hoy en día en las hepatectomías porque es más rápido. Acá estamos liberando las venas del hígado, del segmento caudado de la cava. Esta es la cava y ahí están los vasitos que hemos disecado. Acá tenemos la cava completamente disecada del segmento 1 y lo que estamos haciendo es la disección de la vena suprahepática derecha. Tenemos disecada todas las venas completamente separadas. Y entonces, y nuevamente vamos a poner un clamp vascular y seccionar para darnos el mayor margen posible. Y esa entonces es la vena suprahepática derecha y lo que vamos a hacer ahí es suturarla, simplemente para darnos más espacio. Esta es la vena suprahepática, la confluencia de la vena suprahepática media con la hepática izquierda. Si ustedes se fijan, el tumor estaba muy cerca de la suprahepática izquierda, y ahí lo que estamos haciendo es seccionar la vena suprahepática media. Vamos a mandar bordes de esa zona, y en este paciente estábamos súper cerca con el margen quirúrgico. Esa es la pieza operatoria, y lo que hicimos fue resecar la vena suprahepática izquierda y utilizamos un parche de cava para poder ponerlo en esta zona y entonces tener un buen margen quirúrgico en la vena suprahepática. Lamentablemente ahí no le tomamos video, pero aquí lo que utilizamos es un parche de la vena cava, lo utilizamos para darle espacio a la vena suprahepática para tener un margen adecuado. Y además, el margen de la porta también nos llegó un poco cercano y por lo tanto lo que hicimos fue seccionar la porta y suturarla nuevamente, obviamente con todos los elementos vasculares que ya vieron en el video. ¿Por qué es súper importante? Porque una resección incompleta del tumor y enfermedad macroscópica residual se asocia a un peor resultado a largo plazo. Los pacientes tienen recurrencia y por lo tanto necesitamos un margen negativo sin ninguna duda para que el paciente tenga una buena evolución postoperatoria. ¿Y qué pasa con los pacientes que recurren y no tienen más hígado? La única opción es trasplantarlo. Y por lo tanto siempre la disquisición va a ser si a un paciente con este tumor, con esta envergadura que les mostré, es mejor un trasplante o una resección hepática. Cada vez que tenemos un tumor hepático multifocal con tumor en todos los 4 sectores, vamos a preferir un trasplante hepático, pero en estos pacientes que tienen grandes tumores, si creemos que tenemos margen negativo, vamos a optar por esto,
pero con el riesgo de que este paciente recurra, y entender que un trasplante hepático, cuando un paciente tiene una recurrencia, solo tiene sobrevida a largo plazo un 40% versus un trasplante primario que tiene sobrevida de 85 a 90%. Por eso el trasplante hepático es una súper buena alternativa en pacientes que tienen un tumor muy grande y que puede llegar a tener bordes positivos. Entonces los PRITEX 4 multifocales deben ser llevados a trasplante hepático aun cuando las lesiones primarias desaparezcan con quimioterapia. Todos los pacientes con lesiones multifocales primarias se tienen que trasplantar. Y por ejemplo, este paciente no tiene ningún sector libre y no hay ninguna duda que debe ir a trasplante hepático. Si en su lugar donde trabajan o en sus países no hay posibilidad de hacer un trasplante hepático, ahí es cuando uno tiene que empezar a entender las alternativas de cirugías mucho más complejas para poder darle la opción de sobrevida al paciente. Sin embargo, y como ya les conté, las posibilidades del trasplante son sobrevida 90% versus el paciente que recurre sin poder operarse va a ser un 10% sobrevida eventualmente a largo plazo, y por lo tanto todas las políticas deben ser a poder trasplantar esos pacientes. Ahora, ¿quiénes son pacientes no trasplantables? Son pacientes con enfermedad extrahepática viable no resecable o pacientes que tengan metástasis pulmonares que no se puedan resecar. Los pacientes con metástasis pulmonares iniciales que desaparecen en la quimio o que nosotros podamos resecar, esos pacientes igual pueden ir a trasplante, y la sobrevida de esos pacientes es 80% si es que uno toma los artículos publicados por Europa, pero más o menos un 60% cuando uno realmente toma todos los pacientes trasplantados con metástasis pulmonares previas. Este es un paciente un poco más complejo, un paciente de un tremendo tumor hepático que además tenía un trombo en la aurícula. Y eso es esto a lo que me quiero detener ahora. Ese es el trombo en la aurícula. Perdón, voy a tratar de detenerme para que lo puedan ver. Ahí. Este es un trombo en la aurícula con un tremendo tumor. ¿Qué hacemos con este paciente? Porque todavía no sabemos muy bien cuán bien van los pacientes con trombos vasculares que tú no puedas sacar. O sea, ¿qué hacemos con los pacientes? Y este es un paciente que necesitaba ir a trasplante con ese trombo en la aurícula. Y esta fue la solución para poder contarles qué es lo que hicimos. Para darle alternativas para que ustedes entiendan que la hepatectomía puede ser de diferentes formas. En este paciente, después de la quimioterapia, todavía tenía una lesión dentro de la cava, o sea, todavía tenía trombo. Y si ustedes se fijan, es bastante parecido al paciente del PRITEX 3 que les conté que hicimos una mesopatectomía. Pero este paciente tenía lesiones primarias en todo el hígado. Por lo tanto, lo que hicimos fue un trasplante. Y acá lo que estamos viendo es la cava, esa es la cava inferior. La cava había estado con un trombo y estaba completamente trombosada durante toda su quimioterapia, así que lo que hicimos simplemente fue cortarle la cava. Hicimos el trasplante. Ahí estamos sacando el hígado. Y lo que hicimos fue hacer una esternotomía con disección del corazón. Ahí tenemos un clamp en la aurícula del paciente y lo que hicimos fue sacarle la cava completa y reemplazarla. Reemplazarla con la vena ilíaca del donante. Y entonces tenemos un trasplante hepático en donde le sacamos completamente la vena cava que estaba con trombo y ahí tenemos el resultado. Tenemos la aurícula, el hígado perfectamente perfundido con un conducto que simula la vena cava. Y bueno, ahí estamos haciendo después la IDRU del paciente para poder hacer la viabilidad. En pacientes con hepatoblastoma o atresia biliares, que no es el tema, lo que tenemos que hacer obviamente son IDRU, y acá está el conducto. Este es el conducto que le dejamos al paciente. Ahí está la vena suprahepática, el conducto que nosotros creamos y el corazón. Y esta paciente entonces terminó con bordes negativos y en forma adecuada. Este es el problema de los trombos.
los pacientes que tienen buena respuesta de los trombos a la quimioterapia tienen una buena sobrevida, pero necesitan una resección tumoral completa para poder tener una sobrevida adecuada. Pero la recurrencia a largo plazo llega hasta un 45% y eso es lo peor de todo. Es por eso que todavía no sabemos si estas cirugías son muy extremas o no. Sin embargo, obviamente tenemos que darle la oportunidad a nuestros pacientes y una sobrevida libre de enfermedad eh, cercana a 33%, uno podría decir que no es adecuada. Sin embargo, obviamente para un niño sí lo es, así que seguimos haciéndolo. Con esto voy a terminar y espero todas las preguntas que puedan tener y ver si puedo responder sus dudas. Muchas gracias, doctora. Tenemos la opción de hacer las preguntas por el chat, o si alguien quiere, está también la opción de levantar la mano y les damos la palabra para hacer las preguntas. Si me permiten, yo tengo algunas preguntas, doctora, quisiera aprovechar. En Guatemala la mayoría de pacientes que tenemos nosotros son tumores gigantes, con alfa-fetoproteína elevada, entonces siempre se piensa en un hepatocarcinoma, pero no se subclasifican antes de pensar en la quimioterapia o hacer la resección. Usted mencionó que siempre hacen biopsia en sus pacientes. Como son tumores gigantes, pues no tenemos la opción de hacerlo laparoscópico. ¿Qué hacen ustedes? ¿Hacen la biopsia percutánea como primera opción? Siempre. Okay. Sí. ¿Han tenido complicaciones en cuanto a hemorragia, por ejemplo? Porque yo creo que eso en nuestro medio tal vez podría causar un poco de resistencia al plantear hacer la biopsia de esta forma. Mira, me voy a demorar un poco y eventualmente no me funcione, pero lo que voy a tratar de mostrarles es lo que estamos haciendo con las biopsias percutáneas, a ver si lo encuentro en mi WhatsApp en un video. Porque no hemos tenido nunca un sangrado secundario, y antes no lo hacíamos simplemente con Trucut, ¿vale? Y con compresión en la zona por 10 minutos simplemente. Pero hoy en día estamos utilizando una técnica que nos enseñaron los radiólogos intervencionales y la preferimos hoy en día porque es mucho más segura. Déjame ver si lo logro encontrar. Porque no me acuerdo cuándo se lo mandé. Necrosis tumoral encuentran en estas biopsias? Pensando Es que es súper importante, cuando nosotros hacemos una biopsia, primero siempre es guiada por ecografía, ¿ok? Y con la ecografía no solo ecografía, sino que es ecografía Doppler. Eso quiere decir que lo que yo hago es específicamente buscar el lugar vascular, el lugar que no tenga necrosis para poder hacer la biopsia, no es en cualquier parte, ¿ok? Por lo tanto, la posibilidad de que tenga una biopsia simplemente con necrosis es casi imposible. Y lo otro es que siempre voy a hacer una biopsia contemporánea, voy a mandarle al patólogo el primer trocito que yo le mande para que él me cuente si efectivamente estoy tomando tejido viable. Por lo tanto, con esas dos cosas que te estoy contando, las posibilidades de no mandar un tejido adecuado es súper baja. Y me pueden seguir haciendo preguntas mientras trato de encontrar el video. ¿Cuántas biopsias toma como para asegurarse de tener Al un buen menos informe? cinco trocitos, porque lo Okay. que queremos es estar seguros que tengan efectivamente material y que tengan estudio para inmunistoquímica también. ¿Y cuándo hace la biopsia abierta? Porque también la mencionó, no solo la laparoscópica, sino... Nunca. La verdad es que sí. La mencioné porque alguna gente la hace, pero no, nunca. Okay. Hay un par de manos levantadas. Hay manos levantadas, sí. No,
No sé, Alex, había solicitado la palabra. iPhone de Alex. Tal vez, ¿no? ¿No? Se Hola, repite. hola, 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 ¿me escuchan? Soy Alex Gómez de Honduras. Hola. Hola, doctora, buenas noches, muchas gracias, un saludo a todos. Un par de, bueno, comentarle, gracias por la presentación, doctora, muy bueno. Y quisiera que o al menos a mí, ¿me entiende? Quisiera ver qué consejos desde el punto de vista así técnico. ¿Qué hace usted cuando, o qué sutura utiliza? Si utiliza monofilamento o qué sutura utiliza para ligar los vasitos que drenan ahí en la cava cuando tiene que hacer disección ahí de los vasos del Sí, caudado. sí, Ahí, sí. ¿qué sutura utiliza, doctora? La verdad, seda. Solo Seda. seda. Seda o Ajá. Vicril, por Sí, supuesto, pero es que, sí, es seda. que, ajá. Yo tiendo a utilizar Vicril, pero como esos vasos son tan pequeños y a veces cortos, que a veces igual el amarre se termina soltando y esos vasitos sueltos y sacan sustos. Ah, lo que pasa es que, claro, Este, que sí, y opté en algún momento por utilizar prolene delgadito, ¿me entiendes? Y me sí. pareció que era un poco mejor, pero sí le digo, me he llevado la mala experiencia de que se me han soltado esos vasitos con Vicril y con seda. Puede ser que, o sea, sorry, pero puede ser igual un problema eventualmente técnico simplemente, ¿ok? Ok. Nosotros para los vasos, nosotros, tú sabes que, o sea, yo hago también trasplante, por lo tanto, tengo Ujú. mucha hepatectomía a mi haber y los Ok. segmentos, o sea, esos vasos los ligamos, he ligado mucho en mi vida, lamentablemente. Ok. Ok. Entonces, siempre utilizamos no más que el seda 4.0 habitualmente y en los un poquito más grandes 3.0, nunca uso nada más que eso Ok. y, y hay que apretarlos muy bien, porque al final de cuentas, si no los ligas muy bien apretados, por supuesto se te pueden soltar. A diferencia que se desgolleten, digamos, o se te abran porque se te rompe la ligadura. Ok. Y sí o sí, en el hígado uso clips, porque si no, no te alcanzan los dos. Ujú, Entonces, ¿qué ujú, hago? ujú. Es ligar el que va hacia la cava y clip en el otro, y entonces ahí tengo espacio suficiente para cortarlo, porque también te puede estar pasando eso. Ok. Que al cortar, y el cortar siempre es con bisturí, por ejemplo, bueno, a veces con tijera, Sí. eh, pero no deberían soltarse con la seda. Por supuesto, si se sueltan, hay que poner un puntito Prolen, sin duda. Ahí yo le pongo el punto Prolen y no hay ningún problema. No pasa nada. Sí. Nada. Y siempre en esa misma zona anatómica que es donde igual yo tampoco tengo gran experiencia en hacer hepatectomías, pero pues de hecho, ¿me entiendes? No tengo más que la formación en oncología que tuve como cuando me hice cirujano pediatra. Y pero bueno, nos toca hacer oncología porque no tenemos cirujano oncólogo pediatra acá en el país. Entonces, otro detallito técnico que a veces las suprahepáticas como tal, bueno, más la derecha que otra cosa, a veces la vena está muy pegada al hígado también y tiende a desgarrarse. No sé si hay alguna maniobra en particular que usted sugiera para hacer la disección de la suprahepática, ya para el control vascular final, ya al momento de hacer la resección. Al momento, a ver, primero, cuando habitualmente lo que pasa es que uno no libera el coronario en forma adecuada, ¿vale? Ajá. Si tú vas al coronario específicamente y disecas esa zona en forma súper exhaustiva, Ok. vas a encontrar que las venas suprahepáticas no están tan pegadas, sino que tienen más o menos unos 6 milímetros de diferencia a la llegada de la cava. Por lo tanto, lo que primero hago es acceder a la cara anterior del hígado a nivel del coronario, bajar súper bien a nivel del coronario y disecar en esa zona la cava y las suprahepáticas.
y ahí te quedan, entre comillas, separadas las venas suprahepáticas, como media lateral a izquierda, y después, cuando levantas el hígado, en el caso, por ejemplo, de la derecha, levantas el hígado de la derecha, disecas los vasos del segmento 1, te vas a dar cuenta que hay una zona que al final de cuentas puedes disecar, o sea, no está nunca tan pegada. Si ustedes se fijan en el video que yo les mostré, y que es la mayoría de los pacientes, tienes un tremendo espacio. Lo que pasa es que te tienes que meter a la zona del hígado alrededor de la suprahepática. Deja ver si, no sé si te acuerdas del video o lo quieren ver de nuevo, específicamente eso. Estoy tratando de ver dónde. Estoy tratando de coordinar mis pensamientos, sorry, tengo tantas cosas abiertas que... No me acuerdo si era ese... No. Entonces... aquí. Entonces, ahí estamos liberando los vesitos. ¿Viste que ocupo cera? Esto es pura cera. Entonces aquí, en esta zona, ahí está la supra. Si tú no disecas este pedazo de hígado de la supra, por arriba y por abajo la vas a encontrar demasiado pegada. Pero si empiezas a disecar el hígado completamente pegado a la supra, te vas pegado a la supra y bajando, vas a encontrar que vas a tener una súper buena distancia, perdona. Y ahí, por ejemplo, esa es la supra. ¿La ves? Y más allá la tracciono aún más y ahí está totalmente separada. Estos son 6 milímetros en un niño que tiene 2 años. Ok. A la izquierda le pasa lo mismo, pero lo que primero tienes que disecar es por acá arriba, por el coronario. Y ahí verlas separadas. Cuando encuentres eso, cuando hagas eso, vas a entender que sí se puede. Deja ver si puedo encontrar un video. Están viendo todo, ¿no? Si quieren me pueden preguntar más cositas mientras tanto encuentro alguno de los videos y cosas. Perfecto, doctora, gracias. El doctor Edwin Hernández también tenía levantada la mano. Sí, buenas noches, doctor Erwin Hernández de Guatemala. Solo un par de cosas. ¿Qué incisión prefiere para el abordaje de las hepatectomías? Nosotros acá usamos mucho la incisión tipo Chevron, pero más de alguna vez hemos usado alguna transversa alta y pues nos ha funcionado bien. Muy pocas veces hemos hecho incisiones tóraco-abdominales para hepatectomías. Otra cosa, las biopsias o TrueCut casi siempre preferimos hacer la punción sobre una superficie sana de hígado, pero para llegar hasta el tumor. Más que todo por la facilidad de poder hacer una mejor hemostasia sobre un hígado más sano. Estos tumores tienden a sangrar bastante y muchas veces uno al puncionar el tumor sí tienden a sangrar y cuesta un poquito hacer el control de ese sangrado. Y la otra cosa, nosotros usamos mucho la maniobra de Pringle para tener también un control
de sangrado todavía un poco más allá de la disección que hacemos en el hilio hepático y las suprahepáticas. Siempre dejamos espacio para un Pringle, y sí hemos notado que el sangrado, cuando uno está haciendo la transección hepática, también usamos el LigaSure. Sí, tiene bastante utilidad y nos funciona bastante bien. Gracias. Sí, gracias. Yo prefiero la transversa, que, o sea, por el chevrón es muy, ¿no es cierto?, súper angulado. Yo prefiero tampoco es transversa en realidad. Bueno, es una transversa, pero un poquito más circular, ¿no es cierto?, siguiendo las líneas de la piel, más o menos, al menos 2 o 3 centímetros bajo el reborde costal. Probablemente es muy parecido a lo que tú haces, pero menos angulado simplemente. Nunca he hecho tóraco-abdominales, excepto en los pacientes que, como te conté específicamente, ¿no es cierto?, que fuimos a sacarle un pedazo de vena cava hasta la aurícula. Y ahí lo que hicimos fue la misma transversa, pero con una prolongación en la línea media. Y sí, eso sí, en los pacientes con tumores grandes, hago la incisión en la piel transversa, completamente, o sea, como entre comillas el chevrón al final, pero siempre le abro la línea media a nivel de la aponeurosis, hasta el cifoides. Y eso me da una exposición mucho mayor, sin tener que abrir la piel. ¿Se explica, no? ¿Se entiende? Sí, se entiende, entiendo, sí, perfecto. Ajá. Eso. De las biopsias, Carla, lo que estamos usando es esto. Hacemos una mezcla de esto, gelita. Va a salir con no sé si está funcionando esto. Está como súper pegado, ¿no? Bueno, la gelita se muele y lo que estamos haciendo es liquificar, como, perdón. Se ve como video, ¿no? No se ve el video, ¿no es cierto? No se mira. Ahora sí. ¿Se ve el video? ¿Lo ven o no? Ahora sí. ¿Doctores? Está detenido. ¿No? No corre. Bueno, en una jeringa se pone gelita picada y en el otro se pone suero, y lo que hacemos es moler la gelita, molerla completamente, y entonces queda como una espuma de gelita. Y entonces después esa gelita se inyecta en el tracto de salida. Y entonces estamos utilizando, ahí, así queda. Y entonces estamos utilizando agujas coaxiales y por lo tanto todo el tracto de la biopsia la llenamos con gelita completamente. Hasta afuera. Y entonces el paciente obviamente no sangra, en absoluto. Y coaxial significa utilizar alguna aguja o algún sistema que sea más gordito que tu trucut. Entonces el trucut lo pasamos por dentro, por el medio. Y entonces la gelita sale completamente. Y lo que también podrías usar en vez de gelita es usar histoacril. Se pone el histoacril dentro de la jeringa y se inyecta. Estás en silencio, Carla, perdón. O no te escucho, no sé. Se inyecta el histoacril en la misma hora después. ¿De nuevo? El histoacril se pone en lugar del gel, solo inyectado con la misma jeringa. Exacto. Y entonces te queda el trayecto con histoacril y el paciente no va a sangrar hacia afuera. Eso. Entonces de esa forma lo hacemos ahora todas. Me habías preguntado algo más, Ervin, se me olvidó. El Pringle, la maniobra Pringle. Aparte de la incisión, La maniobra Pringle. ¿Ervin? ¿No? Sobre la maniobra de Pringle. No te escucho, Carla, perdón. Es sobre la maniobra de Pringle.
Si quieren lo escriben en el chat. ¿Soy yo la que no escucho? Creo que sí. ¿Seré yo el problema? ¿Me escuchan? Sí. Sí, lo Sí, escuchamos. sí, te escuchamos. Es que se me olvidó la pregunta, Doc, en la segunda. Es sobre la maniobra de Pringle. Ah, Nosotros usamos bastante la maniobra de Pringle. ya. A ver, como finalmente y habitualmente ligo la vena porta y la arteria hepática de entrada, la que voy a sacar, habitualmente no uso la maniobra de Pringle, a menos que sea una hepatectomía, por ejemplo, como esa mesohepatectomía, que no podía ligar ninguna de las dos cosas, y entonces sí utilizamos el Pringle, pero no tan habitualmente, porque con los otros métodos no nos sangra casi nada, la verdad. Así que sí, la uso, por supuesto, si la necesito, pero tratamos de no hacerlo. Ok. Hay algunas preguntas en el chat, ¿no es cierto? Sí, doctora, hay un par de preguntas ahí. De parte del doctor Harold Fajardo, buenas noches. La felicita por la plática. Y él quiere saber si han tenido alguna experiencia con quistes biliares posteriores a las hepatectomías. Estamos hablando de biliomas. Quistes ¿O quistes biliares. biliares? Bilioma, ¿pero es lo mismo? Yo me imagino Sí, que justamente pregunto por los biliomas, correcto. Bilioma. En las hepatectomías no anatómicas hemos tenido bilioma, por ejemplo, en la mesohepatectomía que les mostré, pero en las hepatectomías habituales, o sea, la derecha, izquierda, no hemos tenido. Y cómo los manejamos depende del tamaño. Habitualmente nosotros no dejamos drenaje en las hepatectomías anatómicas, sí dejamos en las no anatómicas. Entonces, el bilioma habitualmente se drena a través del drenaje y, por supuesto, si es que no le hemos dejado drenaje, depende del tamaño del bilioma, lo puncionamos percutáneo. La mayoría de las veces se soluciona el problema simplemente con un drenaje y no necesitamos hacer nada más. Pero, por ejemplo, este paciente que tuvo la estenosis, lo que hizo secundario a la estenosis, por supuesto, fue un bilioma, así que hicimos el drenaje del bilioma e hicimos la IRCP para solucionar la estenosis. Entonces se solucionan de esas dos maneras, o sea, drenamos el bilioma y si no se pasa la filtración es porque algo anatómico tiene la vía biliar y por lo tanto hacemos una IRCP y ponemos prótesis para disminuir el bilioma y de esa forma se mejoran. Son los menos de los pacientes en todo caso. Gracias, doctora. El doctor Cristóbal Lavero manda muchos saludos, felicita por la plática. Y una pregunta más de parte del doctor Daniel Carauni. Para los hemangiomas gigantes de hígado, ¿qué hace? Depende. La respuesta es depende. Si es un hemangioma congénito gigante que involuciona, que empieza a involucionar solo, o sea, que no tiene ningún problema secundario como Casa-Wagner o insuficiencia cardíaca, que podamos hacer... Doctora, ¿no se le escucha? Ahí sí. Ahí sí, perfecto. Dependiendo del hemangioma y dependiendo qué es lo que le pasa al paciente, si el paciente tiene una insuficiencia cardíaca o tiene un Casa-Wagner que obviamente está alterándole la vida, lo que hemos hecho son dos cosas: o los embolizamos, si es que tienen un vaso nutricio grande, adecuado, etc., o los hemos operado si son operables. Hoy mismo estamos discutiendo a una paciente que tiene 8 meses con un hemangioma gigante, y depende de dónde esté, obviamente depende de dónde esté el hemangioma. Si un hemangioma central del 4, lo que vamos a hacer, por supuesto, es embolizarlo.
pero si es un hemangioma que se puede sacar e involucra, por supuesto, al paciente en forma sistémica, lo resecamos. Ok, perfecto. Muchas gracias, doctora. Ya no hay más preguntas en el chat, ni tampoco tenemos manita levantada. No sé si alguien de la audiencia quisiera hacer alguna otra pregunta o un comentario. Aprovechando, Hola. perdón, si todavía tenemos. Hola, doctor. Hola, hola. Hola, ¿qué tal? Adelante. Hola, no sé si me escuchan. Sí. Sí, lo escuchamos bien, doctor. Hola, Gloria. Horacio Cuesta de Argentina. Felicitarte Hola, por ¿cómo la estás? por la magnífica charla. ¿Cómo están todos? Muy bien, gracias. Gloria, dos preguntas. Nosotros en general hacemos resecciones anteriores porque las resecciones es con manejo extraidiar, digamos, siempre ligamos los elementos antes de resecar. Entonces mi pregunta es doble. Primero, si utilizás ecografía intraoperatoria para ver la relación que hay entre el tumor y los vasos, eso en primera instancia. Y lo otro, casi que me lo contestaste, si utilizan exclusión vascular total o parcial cuando estás haciendo alguna mesohepatectomía o alguna hepatectomía grande, si excluyen el hígado para tener menor sangrado. Esa es la pregunta. Felicitaciones. Muchas gracias. Primero, sí, la exclusión total solamente la usamos para las mesohepatectomías, efectivamente, que no puedes tener un control vascular adecuado ni de la derecha ni de la izquierda. Y entonces, por supuesto, lo utilizamos en forma intermitente. Y ahí sí o sí usamos energía. Ahí nunca hago con queliclasia, sino que voy a utilizar energía sí o sí para la resección. Y la otra, se me olvidó, Horacio, ¿cuál era? ¿Cuál era la pregunta, la otra? Si usás ultrasonido, ecografía Sí, intraoperatoria para sí. planificar la resección. Sí, todo depende, por supuesto. Si es un tumor lateral izquierdo que sé que los márgenes anatómicos son exactamente los mismos que conocemos y por supuesto esto depende de la evaluación previa a las imágenes, no. Pero cada vez que tengo una lesión que va a ser menos anatómica, me refiero a no es hepatectomía derecha, izquierda, straight away, lo voy a usar el ecógrafo para poder guiarme por fuera donde voy a hacer el margen. Eso asociado, por supuesto, ahora a las maquetas 3D que estamos utilizando en pacientes mucho más complejos que tienen el calibrado afuera de cuánto mide esos cuadraditos, todos miden 1 centímetro y por lo tanto por fuera defino dónde tengo que hacer el corte, pero igual aún así utilizamos ecografía, sin duda. Perfecto. Muchísimas gracias, doctora. Ya no hay más preguntas en el chat y tampoco ya no hay manita levantada. Agradecemos mucho realmente su participación. No sé, Carlita, si tú quisieras mencionar algo más. Tal vez, no sé si ya se escucha. Sí. Me quedó duda cuando mencionó sobre el conducto de ilíaca que utilizaron en el paciente. ¿Qué largo tenía ese conducto? Es que si igual es un paciente con trampa porque es un trasplante hepático, por supuesto. Entonces la ilíaca es de un donante fallecido. ¿Sí? ¿Qué largo? Y un donante fallecido es de 6 centímetros. Utilizamos en ese paciente 4 centímetros de los 6 que tiene la ilíaca común de un donante. Pero en otra niña que hicimos un donante vivo, como más o menos en las mismas características, lo que utilizamos fue la vena yugular de la misma paciente. Y esos son 6 centímetros también.
¿Y qué porcentaje de frecuencia tienen más donante vivo relacionado o hacen más de donante cadavérico en los trasplantes? Todavía tenemos más donantes fallecidos que donantes vivos, pero este año ha sido reverso por la pandemia, por supuesto. Y entonces, habitualmente tenemos como más o menos un 35 o 38% de nuestros trasplantes son con donante vivo. Y por si acaso, las hepatectomías del donante vivo la estamos haciendo laparoscópica. La segmentectomía lateral izquierda es laparoscópica, todos. Y bueno, y el resto son donantes fallecidos. Tenía una duda extra, doctora. Sí. En tumores que están muy cerca de estructuras vasculares, para asegurarnos bien un margen negativo, ¿qué recomienda usted o cuál es la forma en que usted lo maneja para no tener ese chance de recurrencia alto? Bueno, esa es la pregunta más difícil, honestamente, porque a ver, un paciente que tiene quimioterapia previa, necesitas un borde negativo, punto, microscópico negativo. No necesitas 1 milímetro, ni 2 milímetros, ni 3, necesitas que esté negativo. Pero tienes que asegurarte simplemente de eso. Entonces, cuando nosotros tenemos una lesión que está adyacente al vaso, lo único que necesitas entender es que no haya infiltrado el vaso para poder resecarlo. Si no, tienes que hacer lo que hicimos nosotros con el paciente que les mostré, ¿no es cierto? O sea, resecar el pedazo de vaso y hacer una reconstrucción vascular si es que no optas por el trasplante, que es la otra opción. La gente de Bélgica dice, cuando lo estudió, y el problema es que es ese, porque ahora igual hay mejores quimios, etcétera, que cada vez que uno hace una reconstrucción vascular en un tumor, le das el riesgo mayor al paciente de recurrencia y tienen más recurrencia que los trasplantes. Por lo tanto, eso siempre nos había hecho cuestionar hacer este tipo de cirugías como la mesopatectomía o este paciente que le sacamos un pedacito de suprahepática para poder tener un borde negativo adecuado y por lo tanto hicimos una reconstrucción vascular. Siempre guiados por lo que había dicho Bélgica antes. Sin embargo, si tú ves la literatura de los japoneses o de los de Norteamérica, han hecho reconstrucciones vasculares siempre y no tienen más recurrencia, o al menos no la reportan. Entonces, lamentablemente, igual uno tiene que hacerse la experiencia. Pero un trasplante hepático no está exento de complicaciones y no está exento de complicaciones para la vida. Entonces, es una pregunta que creo que todavía no tiene una buena respuesta y va a ser una de las preguntas de FIT. Es decir, cirugías complejas, extremas, que se le llaman, con reconstrucción vascular, versus trasplante, es una respuesta que hoy no tengo. Pero sí o sí, tienes que asegurarte que tenga un borde negativo. O sea, si tú crees que dejándole el vaso vas a dejar un borde positivo, esa no es una cirugía adecuada. Si no puedes hacer una reconstrucción vascular porque no tienes los elementos para poder hacerlo, es mejor que no hagas esa cirugía. Y la forma de hacerlo es irte pegado a los vasos. ¿Sí? Acuérdate que los vasos, como les conté, los de la triada tienen una capita que, entre comillas, que los recubre hasta adentro. Es casi como que uno sigue el peritoneo hasta adentro, que es la cápsula de Gleason, que se devuelve en algún momento hacia el hígado y lo recubre. Y por lo tanto, tú, si sigues eso, vas a encontrar un plano adecuado. Insisto, el problema es cuando el vaso, tuviste una mala aproximación y el vaso estaba infiltrado por tumor. Y ahí es cuando tienes que sacar ese pedazo de vaso y reconstruirlo, o decir, hasta aquí nomás llego, ok, lo trasplanto. Si es que obviamente no te queda hígado para salvar. Porque igual obviamente si es que estás haciendo una mesopatectomía y tengo un problema con la vena suprahepática izquierda y tengo todo el hígado lateral derecho, o sea, posterior derecho adecuado, sácale el izquierdo, te quedas con buena vena y ya. Pero por supuesto el paciente tiene que quedar con un buen volumen hepático también, si no lo vas a matar por insuficiencia hepática. Pero recuerden que siempre uno puede parar y decir, ok, busco un donante y lo trasplanto. Si es que tienes la posibilidad, por supuesto. No sé si tienen la posibilidad en Guate actualmente de trasplante hepático. Todavía no. Esperamos que se logre.
No sé si alguien más tendrá alguna pregunta. Bueno, Victoria, queremos agradecerle de verdad por la charla. Estuvo súper completa. Yo creo que para todos fue no solo educativa, sino compartir las experiencias que se tienen en diferentes partes del mundo. Yo creo que más que todo en Centroamérica todavía estamos con el sueño de empezar más el trasplante, ¿verdad? Así que para todos, muchas gracias por acompañarnos. No sé si el doctor Salazar quiere agregar algo más para finalizar la reunión. Más que todo, agradecerle, igual que la doctora Ramírez, agradecerle a la doctora su aceptación por participar con nosotros en nuestra actividad académica. Le agradecemos un montón. Esperamos nos acepte nuevas invitaciones en un futuro y tenerla pues acá en Guatemala ya cuando todo esto termine. La charla está grabada y ya cuando la tengamos para compartirla, con mucho gusto se la enviamos y con mucho gusto vamos a compartirla ahí y a todos los que participaron y a los que no pudieron participar, pues también aprovechen este material tan didáctico que usted nos proporcionó. Entonces, realmente, en nombre del programa académico de cirugía pediátrica del Hospital Roosevelt acá en la ciudad de Guatemala, le agradecemos profundamente su participación. Gracias. Y a los presentes, gracias por participar. Y manténganse sanos, por favor. Muchas gracias, doctora, muy amable. Gracias. Feliz noche. Chao.